noches. Estamos en una entrega más de su programa Conexión Social Podcast. En esta ocasión tenemos el honor de presentarle. Él es licenciado en Derecho, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. También es un analista de temas nacionales e internacionales y también es vicesecretario de organización de ese partido. Está con nosotros el licenciado Ramón Reví. Buenas noches, hermano. Muchas gracias, José Miguel, por esta invitación que me hace a tu programa Conexión Social Podcast. Estamos aquí para analizar contigo algunos temas nacionales, quizás algunos temas de relieve internacional. Sí, ¿no? Darle una visión al público intelectual de estos temas de interés para todos. Ramón, quisiera empezar. Ahora mismo el país está viviendo una situación y es debido a que el Ministerio de Interior y Policía y su ministra Farideh Raful ha adoptado una medida de que las bocinas son el mayor causa de la delincuencia en República Dominicana. ¿Consideras tú si esto, desde el punto legal, es legal que un policía vaya y se meta a una casa sin una orden de un juez, solamente porque le place el placer de entrar, ir y llevarse una bocina? ¿Es legal esto? Bueno, lo primero que hay que ver es a qué va dirigida la política de interior y policía, y específicamente de ese cuerpo del orden que se encarga precisamente de eso, de mantener el orden en la ciudadanía. Está destinado a crear las condiciones para que el ciudadano, en caso de que vaya a una playa, vaya a una discoteca, a un parque, pueda esparcirse sin ningún peligro. Es decir, la función principal de la policía es la protección del ciudadano. Entonces hay que ver cómo se manejó este tema. Ha recibido críticas innumerables la ministra Farideh por las situaciones que se dieron en toda esta Semana Santa, que se veían como realmente atropellos a la ciudadanía, porque es un ciudadano que se encuentra en el interior de su hogar, disfrutando, jugando dominó, escuchando una música, ya sea alta o sea bajita. La policía, es decir, si tiene unos decibeles muy altos, la policía está llamada a llamarle la atención, valga la redundancia, a ese ciudadano y decirle: por favor, baja un poco esas bocinas para que no moleste a los vecinos. Sigue disfrutando, sigue esparciéndote. Estamos en Semana Santa, estamos en un momento de reflexión, pero también la gente, coge el sentido de la Semana Santa también para poder disfrutar y divertirse. Entonces, sin una acción de una orden de un fiscal, la policía está impedida de entrar a cualquier hogar. Sí, eso es propiedad privada. Entonces, ese manejo que se le dio fue totalmente arbitrario y choca con la ley y con la Constitución. Eso es evidente. Ramón, mira, ayer me llama un amigo cerca de las 7 de la noche. Él tiene un cumpleaños en su negocio. Y llega la policía cerca de las 7 de la noche. La ley antirruido, y tú me corriges, dice que el ruido debe ser bajito, pero es después de las 9, creo que es. O de las 12, ¿cómo es? En realidad la ley antirruido lo que habla es de los decibeles. No importa la hora. Si los decibeles son muy, muy altos, está prohibido. Sí, tú puedes escuchar una música que se escuche en tu casa, pero no puedes molestar al vecino. Sí. Entonces, él me denuncia, cerca de las 7 de la noche, te están celebrando una fiesta de cumpleaños en su negocio, y llega la policía e incauta todas las bocinas del negocio, cerca de 200,000 pesos en música. ¿Qué acción legal puede tomar un ciudadano que le incautan una bocina? Bueno, puede querellarse, tiene toda la facultad para querellarse. Además, la policía incauta las bocinas, se las lleva, las deja incautadas, no se sabe qué destino corren esas bocinas sin una orden judicial. Es decir, la policía no destruye esas bocinas. Entonces, habría que averiguar qué destino le dan esas bocinas, si esas bocinas son las mismas que vuelven a los colmadones y vuelven a las esquinas a sonar. Entonces, el ciudadano tiene todo el derecho de, si es atropellado por la Policía Nacional en esas ejecutorias de esas medidas de la ministra Farideh, de querellarse ante las fiscalías de determinados lugares.
Sí, y hay que ver también qué negocio hay detrás de esa bocina, quién se le vende. A eso vamos, porque ese paradero. A eso vamos, porque esa bocina la policía la incauta, pero no la destruye. No la destruye. Sí, esas bocinas siguen en función. Ramón, el país en las últimas 2 semanas ha vivido un luto nacional y esto ha repercutido también en gran parte del mundo. La tragedia del Yesé, hasta este momento, 233 fallecidos. Estamos hablando de la tragedia no natural, que no sea por un ciclón, por un terremoto, o por otros fenómenos naturales, la tragedia más grande de la historia. Así es, José Miguel, esa es la tragedia de mayor magnitud que no ha tenido que ver con un fenómeno natural como un ciclón, un huracán o un terremoto. Es decir, fue algo inesperado para toda la ciudadanía y bueno, esto conllevó un luto nacional y también una repercusión a nivel del mundo. Es decir, varios países se solidarizaron con esta tragedia del Yesé, que habría que buscar ahora, como dijo el propio presidente Abinader, cuáles fueron las causas. Y después de las causas, buscar cuáles son los culpables. Es decir, ¿por qué sucedió aquella tragedia? ¿Fue un descuido de la administración de esa discoteca, de Jet Set? Es decir, dejaron deteriorar ese edificio, ese inmueble, de manera tal que colapsó ese día, o fue un descuido de las autoridades, que son las que están llamadas a velar por la supervisión de los edificios públicos y privados. Quisiera detenerme ahí, Ramón. Hoy el propietario del Jet Set, Antonio Espaillá, dio una entrevista al programa El Día. Antonio Espaillá dice: nunca hubo una supervisión del Estado. Sí, seguimos ahí. Bueno, si nunca hubo una supervisión del Estado, el Estado está comprometido en responsabilidad civil. Hay una ley que data del 1944, que es la ley 675, que luego fue modificada por la ley 687, me parece, del 1982, que es la ley que manda al Ministerio de Obras Públicas a hacer la supervisión de todas las obras del Estado. Sí, tiene que velar porque cada edificio del Estado y edificio privado esté en buenas condiciones y lo van a habitar personas, es decir, y más un centro como ese, que es una discoteca que tenía una capacidad, según el dueño, de 700 personas. Y según él mismo, según vi la entrevista de él, también si no había silla, podían caber allí 900 personas. Entonces, fue una tragedia que se pudo haber evitado. También tiene responsabilidad el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que está llamado también a supervisar las obras que están en su entorno o que están en su influencia. Sí, incluso el supervisor del Ayuntamiento de Infraestructura murió en esa tragedia. Lamentablemente murió en esa tragedia. Es una tragedia que ha llenado de luto a toda la nación, que uno no sale todavía del asombro de cómo sucedió aquello, pero en verdad las víctimas de esa tragedia van a accionar para ser resarcidos. Ya han habido demandas, inclusive demandas penales que piden prisión del señor Antonio Espaillá, y hay demandas civiles también que se han estado implementando. Es decir, ahora mismo el que tiene la responsabilidad sobre sus hombros, sobre las edificaciones del Estado y edificaciones privadas, es el Ministerio de Vivienda, el MINET, MIVET, sí, que según la ley 160-21 es a quien le corresponde en este momento velar porque todas las infraestructuras físicas del país estén en buenas condiciones para ser habitadas. Ramón, siempre en la sociedad dominicana se ha dicho que el derecho no es lo mismo para los mangos altos que para los mangos bajitos. Es decir, no es lo mismo para el pobre que para el rico. Hace cerca de 2 años ocurrió un caso en La Vega
donde se derrumbó una mueblería. Una mueblería, sí. A los 15 días, los dueños estaban bajo medida de coerción de esa mueblería. Lo que el país ha dicho en este caso, y lo que el país exige, es que porque al señor Antonio Espaillá ni siquiera se le ha llamado para un interrogatorio. No es que lo han arrestado, ni siquiera para interrogarlo. Explíquenos su parecer. A tu entender, ¿cuál es el desenlace final que llevará este caso? ¿Hacia qué nos llevamos? ¿Tú entiendes que habrá finalmente una sanción, habrá justicia, o simplemente esto quedará en el aire como otros casos en República Dominicana? Bueno, en teoría, la ley rige para todos los ciudadanos y debe ser igualitaria para cada ciudadano. Pero vemos casos como este, la verdad que creo que el mismo equipo de abogados que está asesorando al señor Espaillat no lo ha manejado de mejor forma, porque si hay una situación de esta naturaleza donde mueren 234 dominicanos y quedan heridos 200 y algo de dominicanos que van a quedar con lesiones graves, algunos quizá posterior a la tragedia pueden inclusive morir. Sí, y los traumas psicológicos también. Los traumas psicológicos, etcétera, etcétera. Niños que quedaron huérfanos, eso es lo más lamentable. Esposas que quedaron viudas y viceversa. Entonces, lo que debió hacer, ahora que está asesorado el señor Espaillat, fue presentarse a la Fiscalía del Distrito Nacional para responder por una situación que es gravísima, que no es una situación cualquiera, es una tragedia que nunca había ocurrido en la República Dominicana, por lo menos en una edificación de pública o privada. Y de esa dimensión, Ramón, quisiera pasar contigo ya el YC, vamos a ver cuál es el desenlace de todo esto, cuáles serán las acciones de la justicia. Quisiera pasar contigo a otro plano, el tema haitiano, que une a todo el pueblo dominicano. Así es un tema que... Ahora mismo, Ramón, vemos como un grupo llamado La Antigua Orden ha tomado la voz cantante en este tema y ha convocado a diferentes marchas en todo el país. Quiero tu perspectiva. El presidente dio un discurso a la nación anunciando 15 medidas. ¿Cuál ha sido el accionar del gobierno con este tema? Es un tema que unifica a la sociedad dominicana. Es un tema que es neurálgico para todos nosotros, que tiene que ver con soberanía. Entonces, pero es un tema que el gobierno lo ha instrumentalizado para sacarle beneficios políticos. Lo que se está dando ahora es como consecuencia de acciones del gobierno posteriores a lo que está sucediendo a la fecha. Por ejemplo, cuando se dio lo de la incursión de los haitianos en el canal, en el Masacre. Sí, el río Masacre. Río Masacre, intentando canalizar las aguas de ese río que nacen en República Dominicana hacia Haití. El gobierno respondió con una medida de fuerza, pero era porque estábamos cerca de un proceso electoral. Y el gobierno sabe que es un tema sensible y que la nación iba a ver con buenos ojos una medida que a todas luces era una medida incorrecta, porque la posición correcta del gobierno era primero negociar esto a nivel de arbitrio, tanto acá como en organismos internacionales. Ahí tenemos nosotros la OEA, que podría servir de mediador, por ejemplo, y que la hemos utilizado en otros conflictos de esa naturaleza. Pero el gobierno prefirió militarizar la frontera para crear una opinión favorable y un discurso favorable para la campaña electoral. Cosa muy incorrecta. Ramón, en ese mismo orden, bandas haitianas próximas a República Dominicana, pero eso tú me lo vas a responder en el próximo bloque. Muy bien.